morning, brothers and sisters. Muy hermanos, en este tiempo ahora tenemos para compartir la palabra del Señor. Estamos aquí para glorificar al Señor, pero también para escuchar ahora qué nos dice su palabra. Now we have this time for listening the word of God, after to listen the songs and the worship time. Les pido por favor que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11. I ask you if you are able, please stand up, and because we are reading 1 Corinthians 12 verses 1 through 11. Dice la palabra del Señor: y no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Creo que le faltó ahí un versículo más. Vamos a orar y el Señor nos dirige en este tiempo de compartir la palabra del Señor. Let us pray before to share this time. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra, que hoy podemos leerlo libremente. Y ahora, Señor, te pedimos que nos dirijas a través de tu Espíritu para que tú nos reveles, Señor, a nosotros qué es lo que quieres que hagamos en este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos unirnos como hijos e hijas tuyos en este lugar para glorificar tu nombre, pero también, Señor, queremos que tú nos hables y nos, sobre todo, desafíes en nuestra vida para hacer siempre tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, hermanas? May be seated. La comunidad que Jesús quiere es el tema que hoy día estamos desarrollando. The title of this preaching is The Community That Jesus Wants. A veces uno se imagina una familia, un grupo de amigos, una comunidad en general. Sometimes we can imagine a community, a group of friends, a family. A veces por ejemplo, los adolescentes se agrupan porque tienen algo en común, les interesa, entonces ellos se reúnen en sí. So, for instance, we have the group of teenagers who gathered because they have a common interest. A veces la gente se junta por un interés de edad y de intereses de cosas que hacen en común. Sometimes people gather because of the age or because they have something similar to do. Nosotros como adultos, ¿qué es lo que nos ha unido aquí en la comunidad, en esta iglesia, por ejemplo? Today as adults, what is gathered us here in this church? O si pensamos en general en todas las iglesias a lo largo de los años, ¿qué es lo que ha juntado a varias comunidades cristianas para estar haciendo juntos la misión? If we think throughout the history, why they are gathered? Maybe to gather the mission. Las familias que se han formado es por que nacieron los hijos, es una más comunidad biológica,
pero a lo largo de los años se va enraizando y fortaleciendo el amor en la familia, ¿no? So, for instance, we have also the community of the family, where there are parents and their children, and even though the biological roots, there are other roots like the love. Y es ahí a veces cuando un hermano dice al otro hermano, dice, yo no elegí ser el hermano tuyo, así que simplemente nací aquí y ya somos hermanos. And it happens when, if you have children, when the oldest brother would say to the youngest brother, say, I don't choose to to birth here, so it's just, I have to be here with you. Pero aún así logran crecer juntos y se quieren y se aman juntos porque de alguna manera han vivido muchas experiencias juntos. Despite of that, the children grown up together and they enjoy each other together. Entonces hay diferentes comunidades, cómo es que se forman, ¿no? Y ahora nosotros vamos a pensar en el caso de las comunidades cristianas, ¿qué es lo que les ha motivado a juntarse, a reunirse como comunidad? So, as you know, there are different communities, but now we are thinking about Christian communities, how or why they are gathered together. Y vamos a pensar en ese sentido, cómo Jesús quería que la gente, al juntarse alrededor de Él, porque Él es el centro de la comunidad cristiana, ¿qué es lo que quería que aprendamos a desarrollar juntos? So we can see now Jesus, because Jesus is the center of our communion, our community, and what Jesus wants in our community. Fíjense, hermanos, vivir en comunidades es muy difícil. Ustedes mismos lo notarán y lo notamos en nuestras vidas, sean en comunidades pequeñas o sean en comunidades grandes. Living in community is very hard, even though this could be small or larger. It's very, very hard. Pero el Señor sabía que somos así, porque somos nosotros diferentes. Somos personas que cada uno con su propio pensamiento. Así seamos de la propia familia genealógica, siempre somos diferentes, ¿verdad? So, even though it is tricky, it is hard to live together, even though we came from the same family, because each of us could have their own character, it is hard. La primera cosa que el Señor quiere revelarnos aquí es que en medio de la diversidad, dice, nosotros nos necesitamos. So the first thing that Jesus wants to reveal here is amid the diversity, we need each other. ¿Cómo nos necesitamos? El Señor quiere que nos demos cuenta de aquellas características que nosotros como cristianos tenemos los unos y los otros. So the first thing is to realize the different features of characteristics that we have, each of us. La primera cosa que hace el apóstol Pablo dice, traten de no olvidarse, no ignoren que hay dones espirituales en la iglesia. The apostle Paul will say, don't forget that there are different, dones espirituales, spiritual gifts within the church. Porque en la vida que no eran creyentes, tenían otros intereses, otras cosas en sus vidas. Because there are people who, even though they are not Christians, they have another things in common with others. ¿Qué es lo que necesitamos unos de los otros? ¿Qué es lo que necesitamos? La primera pregunta es, ¿no? What do we need from each other is the first question. La primera cosa que hizo Jesús por esta comunidad es unirnos en su amor. The first thing that Jesus did was to gather in his love. Gather us in his love. Todos tenemos la característica de haber sido perdonados por él. All of us has the feature of the characteristic that we all have been having forgiven from our sins. Porque la primera cosa que nosotros hemos hecho es decir al Señor, yo quiero seguirte. Cada uno tiene su propia experiencia de cómo ha llegado a conocer al Señor, pero todos hemos sido perdonados. So even though each story of each of us is very different, all of us has been forgiven by God. Todos tenemos las mismas debilidades, mejor dicho, todos hemos tenido algo que el Señor ha tenido que perdonarnos.
We all are weak, and of course we need forgiveness. Ese algo nos hace ver a todos por igual. Nadie es perfecto en la comunidad. And this thing make us to see equal before the eyes of God. No one is little or mayor in this community. Sino más bien el Señor dice, todos en esta comunidad van a tener que trabajar juntos para desarrollar esta fe, para desarrollar el camino de ser discípulos. But all in this community we need to develop. Para desarrollar nuestra fe, el hecho de ser discípulos de Cristo. We all need to develop our faith and be a true disciple of Jesus. Entonces, al nosotros ser iguales unos a otros en la condición delante de Jesús, Jesús nos dice, hagamos algo maravilloso como creyentes. So since all of us we are equal before the eyes of God, we have to do something different as Christians. Nosotros al ser discípulos de Cristo nos está llamando a trabajar juntos. So to be discipleships of Jesus, we are calling to work together. La segunda cosa es que el Espíritu Santo dice es el vínculo que tenemos para fortalecer nuestra fe. The second thing is the Holy Spirit is the common thing, and it helps us to strain our faith. Dice, and work together. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. It says no one could call Jesus my Lord, but it's only for the Spirit, Holy Spirit. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Es santificarnos. What is the function of the Holy Spirit? Is to sanctify us. Santificarnos no significa que yo voy a ser una persona ultra religiosa, que me aparto del mundo y ya no me junto con nadie. To be sanctified doesn't mean to be apart and no one would be my friend and would be in another place. Santificarse más bien es vivir como Jesús quería que vivamos. To be sanctified means to live as Jesus wants to live, us to live. Es hacer la voluntad del Señor. Is to make the willing of God. Entonces, cuando nosotros vivimos en una comunidad que tenemos que interactuar con diferentes caracteres. So when we live in community, we have to interact with the people from other characters. Y ahí está el foco del asunto de nuestra vida como creyentes. And this is the focus of our life as Christians. Fíjese que en esta comunidad de Corintios, los corintios tenían muchos problemas justamente porque tenían diferentes enfrentamientos por las diferentes capacidades que tenían ellos. So pay attention to this community of Corinthians. They have a lot of issues because they were very different and they had different temperaments and characters. La tercera cosa aquí viene. ¿Cómo ahora el apóstol Pablo nos hace notar de que en medio de la diversidad podemos estar unidos? So the third thing that the Apostle Paul make us note is how a bit of the diversity we could be in unity. Recuerden la frase que está usando siempre el apóstol Pablo, en todo momento dice es el mismo. So keep in mind that the phrase that is used in the Apostle Paul is the same. El Espíritu es el mismo. The Holy Spirit is the same. Entonces la gente dice, ¿sabe qué, hermano? Yo, o pastor, o líderes, yo no me siento cómodo en una comunidad porque soy diferente, mejor me voy a otra comunidad. So imagine if one person says, oh, pastor or leaders or whatever, I don't feel comfortable because I'm different, so I will attend another community. Pero resulta que cuando va a la otra comunidad también encuentra personas diferentes. Entonces, but when this person attends another community, another church, this person feels different too. Entonces no es que encontremos personas iguales a nosotros, sino cómo en medio de la diversidad podemos ser parte de una comunidad. So it doesn't mean that we have to be equal because we are different. So it's how to work together even though we all are different. Por ejemplo, nuestro cuerpo, todos son diferentes, la cabeza del brazo de las piernas. So for instance, our body, our head is different like our arms or our legs or whatever.
Pero la cabeza no dice al brazo, oye, no me llevo bien contigo porque no me parezco, entonces me voy a retirar de aquí. So imagine that the head is saying to the arm, "Oh, I don't like you because you are not like me, so I will go to another part." Más bien, todas estas funciones diferentes hace uno solo y hace más fuerte. But all these different organs in our body make us strong. Entonces la clave que está haciendo el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia es que deben encontrar la forma de trabajar en medio de esa diversidad. So what is saying the Apostle Paul here is they have to find the key to work together in the community. Yo, los líderes, todos no sabemos todo el funcionamiento de la iglesia. I mean, I or the other leaders, we don't know all the functions of the church. Pero nuestros hermanos, de repente Mari, hermano César, otros tienen otras funciones y otras capacidades que nosotros no tenemos. For instance, Sister Mary or Caesar or others, brothers and sisters, have other skills or capacities to serve into the church. Y aquí viene la revelación del apóstol Pablo cuando dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. So here the Apostle Paul says, there are diversity of gifts, but the Spirit is the same. Y hace una lista de ministerios que se pueden desarrollar a partir de los dones. And there are a list of the gifts that we can develop into the church. Pero sigue repitiendo que el Espíritu es el mismo. But it repeats again, the Spirit is the same. Versículo 11. Verse 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. But all these things is made for one and is just the Holy Spirit. Dice, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Giving gifts as the Holy Spirit wants. Y nos vuelve a recordar que todos fuimos bautizados un solo bautizo en un cuerpo. And it reminds us that all of us, we have been baptized in one Holy Spirit. Seamos esclavos o libres, dice. Be slaves or free. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. We have drinking from the same Spirit. Entonces, cuando el apóstol Pablo recuerda a la iglesia que hay diferentes dones, ahora nos preguntamos nosotros mismos, ¿cuál es tu don? So when the Apostle Paul reminds us that there are different gifts into the church, we have to ask ourselves, ¿Cuál es el what don? is my gift? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado para servir al Señor? Where is the gift that the Lord has given you in order to serve the Lord? Ojo que aquí está hablando de que estos dones son dados para edificación de la iglesia. So pay attention that these gifts are given for the edification of the church. Son dones que no van a servir para que la gente se sienta soberbia o orgullosa, sino para servir a la iglesia. Those gifts are not for it to feel you proud, but for serve to the church. ¿Cuál es el propósito de esto? Que entendamos que si el hermano de repente sabe hablar bien en público, el otro hermano no quiere decir que el otro es mayor que el otro hermano. So what does it mean? For instance, if we have a person into the church who wants and talk in public very good, and the other couldn't, so this fact doesn't make the other proud. Sino más bien significa que todos debemos complementar las funciones, los dones que el Señor da para la gloria y edificación de la iglesia. But all of us, we have to be complemented from each other in order to serve and grow the church. ¿Por qué? Porque sabe que en ese tiempo, por ejemplo, los corintios estaban disputándose unos y ellos el liderazgo. So, for instance, in the time of Corinthians, they are fighting for the leadership. Ni siquiera los apóstoles estaban reclamando su posición. Not even the apostles were complaining or reclaiming their positions. Sino más bien ellos estaban dándole el ejemplo de trabajar juntos con los dones, aun sean pequeños, para el servicio del Señor. But the apostles were given the example to serve together to the Lord. Entonces aquí vemos estas cosas que el Señor nos dice. La primera cosa, lo que nos une y lo que necesitamos unos de otros,
es los dones que te ha dado Dios para la edificación de la iglesia. What make us a unity are the gifts that the Lord is given to you. ¿Qué necesitamos unos de otros? What do we need from each other? Como dice también Jesús, el servicio de uno hacia el otro. As Jesus says, the service from each other to other, from each one to other. Lo otro es nunca olvidarnos y siempre volver a esa raíz que dice es la presencia del Espíritu Santo. The other is don't forget that we have to be in the presence of the Holy Spirit. Lo que promueve este versículo es una unidad y evitar divisiones, más bien fortalecer los diferentes dones para que los ministerios crezcan en el Señor. So we have to strain and develop our gifts in order to make grow the church. ¿Los dones también se pueden desarrollar? Claro que sí. Do the gifts could be developed? Of course. Así como, por ejemplo, cuando el Señor da este don del amor, las personas pueden enseñar a las otras personas a desarrollar habilidades y talentos para el crecimiento de la iglesia. So, for instance, when God is giving the gift of love, this person could teach others this talent. Tenemos, hermanos, una pequeña historia aquí. We have a short story here. Dice que había en el valle, entre dos montañas, vivían dos grupos de personas. So it says in the valley there are a couple of people. Uno habitaba en la montaña del este y otro en el oeste. One lived in the west and the other in the east. En el este habitaban los que eran agricultores. In the east were the peasants, farmers. Y en el oeste los que eran pescadores. In the west, the fishermen. Aunque eran vecinos, apenas se hablaban y vivían separados por un río. Even though they were neighbor, ¿cómo dices? Vivían separados, pero apenas se hablaban y estaban separados por un río. Even though they were neighbor, they didn't speak each other and they were separated for a river. Un puente había conectado a las dos comunidades. A bridge connected the two communities. Pero una fuerte tormenta destruyó ese puente. But a very strong storm destroyed this bridge. Después cada grupo decidió trabajar independientemente de los otros. So each group decided to work for their own. Los agricultores dijeron, no necesitamos de los pescadores. The farmers said, we don't need from the fishermen. Los pescadores dijeron, no necesitamos de los agricultores. The fishermen said, we don't need from the farmers. Nos bastamos con lo que tenemos. We are more than enough. Al principio todo parecía ir bien. At the beginning, everything was okay. Pero con el tiempo empezaron a enfrentar dificultades. But over time, troubles will come. Los agricultores habían cosechado tanto que tenían mucho trigo. The farmers harvest a lot, so they have a lot of wheat. Los pescadores de ese tenían abundantes peces. And on the other side, the fishermen had a lot of fishes. Pero no tenían pan. But they don't have bread. Y los otros del este también querían pescado, pero también no podían porque no tenían el puente. But the other part wants the fishes, but they don't have the bridge. Un día un niño llamado Lucas le pregunta a su abuelo y le dice. So one day a child called Luke asked to his grandfather, ¿por qué no arreglamos el puente? Why didn't fix the bridge? Dice que el abuelo suspiró y respondió, hijo, porque nos hemos olvidado de cómo trabajar juntos. So, and the grandfather responds, because we have forgotten how to work together. Entonces Lucas dice, este niño decidió cambiar las cosas, tomó un martillo y unas tablas y comenzó a trabajar en el viejo puente. So this child decided to change the thing. So he took a hammer and some woods and started to fix the bridge. Y al verlo otros niños se unieron y luego algunos adultos. So other kids joined him and after that other adults too.
adults. Mientras trabajaban, los habitantes del oeste observaron desde lejos. Al principio dudaron, pero se animaron a cooperar. The other part, the people who live in the West, start to see that, and they decided to join this work. Nuevamente juntos reconstruyeron este puente. Again, they all together rebuilt this bridge. Cuando terminaron de construirlo, trajeron los del oeste, trajeron una cesta llena de pescados. When they all finished to fix the bridge, the fisherman brings a lot of fishes. Mientras los del este trajeron bastante pan recién horneado. On the other hand, the other part bring bread. Por primera vez se sentaron juntos a compartir, después de años, a compartir juntos la comida. For the first time after a long time, they shared together the food. Ese día comprendieron de que tenían diferentes dones, pero se necesitaban unos de otros. That day they understand that they have different gifts, but they need each other. Una de las cosas que el Señor dice en este pasaje de Corintios es que la comunidad es producto de la acción del Espíritu Santo. One of the things that 1 Corinthians says is that community is Es producto, is the product of the Holy Spirit. es la consecuencia de que el Espíritu Santo está en esa Is comunidad. the consequence of the Holy Spirit is in the community. Cuando las personas, todos nosotros, hasta el más pequeño, puede desarrollar sus dones. So it's when every one of us, even though the smallest one, could develop their gifts. Estos dones del Espíritu que viene del Señor. These gifts from the Holy Spirit who came from the Lord. Lo que nos toca hacer nosotros es decirle, Señor, aquí estoy, quiero desarrollar ese don. So we have to say, Lord, I'm here. I need to develop my gift. Hay personas que son extrovertidas, hay personas que son introvertidas. There are people who are extroverts, and on the other side, there are people who are introverts. Entonces, donde usted se sienta bien, el Señor puede desarrollar o puede usarlo ahí donde está. So Jesus is ready to use you wherever you are, when you feel good. Mire, todo lo que significa hacer un servicio hoy día, por ejemplo. So pay attention. What is the meaning to do a service today? Nuestro hermano Clarence, la habilidad de la tecnología. So thinking Clarence, he has the ability to handle the technology. Nuestro hermano Tito, con la habilidad de aquí dirigir el servicio. Our brother Tito with the ability to lead the worship service. Nuestros hermanos de hospitalidad que siempre están arreglando los asuntos de la ofrenda, nuestro hermano Freddy, nuestra hermana Lucy. So Lucy and Freddy from hospitality, they are prepared the things for the offerings and tithes. La administración de todo lo que está recogiendo la ofrenda, nuestra hermana Zaida. Our treasurer, the sister Saida. Nuestro hermano Winfred también ahí como apoyo en la asistencia de sonido. Winfred as a support of the sound system. Y todo esto es transmisión, hermanos. Entonces, no es fácil, y fíjese, en estas cosas pequeñas, cómo los pequeños dones sirven para el servicio del Señor. So pay attention, even though they are small gifts maybe, they are work together and we can make as possible this worship service. Aún la traducción, que parece fácil, pero no es fácil, ¿no es cierto? Even though the translator, even though it seems easy, but it is not. Entonces, hay más cosas que podemos hacer, hermanos. There are more things that we can do, No solamente el domingo. not just on Sunday. Por eso todos los días tenemos esta oportunidad. So every day we have this opportunity. Uno, puede ser que usted en su familia o en sus, digamos, círculo de amigos, So one, within your family or within your friends, es abrir, por ejemplo, su casa para tener un tiempo de reunión con sus amigos y compartirle el Evangelio. so for instance, you can open a space in your house and you can share with your friends or family. O usted conoce de alguien que está triste o está preocupado por una situación, llame al pastor o a algún líder para que podamos ir a visitarles. If you know someone who is sad or who is
facing any trouble, call the pastor, call the leaders, and we are ready to go and visit them. También es una habilidad, es un don de poder sentir la necesidad de otras personas. Also, it's an ability to feel the necessity of others. Sea parte esta semana, hermanos, hermanas, de desarrollar sus dones. So be part of this week to develop your gifts. Y diga, hermano pastor o hermanos líderes, estoy dispuesto a hacer esto. ¿Qué puedo hacer? So think this week and let us know, said pastor or leaders, this is my gift. What can I do? Aún las pequeñas cosas, por ejemplo, ahora viene una tormenta, ¿no? Entonces afuera también como iglesia hay que limpiar para que la gente no se caiga. So even to the smallest thing, for instance, today we will have a storm and we need people who clean the street of the church. Esas pequeñas cosas hacen una comunidad. These small things make the community. Amén, hermanos. Amen? Amen? Vamos a orar, vamos a decirle al Señor en este cántico que nos siga limpiando, fortaleciendo. Vamos a cantar este coro. So I invite you to stand up if you are able and to sing this hymn which help us to strengthen our faith.